Buenas noches, mi nombre es John Freddy Ramírez, estudiante de Ingeniería Civil a Distancia en la Universidad Militar Nueva Granada y pues deseo compartir un poco de las actividades correspondientes a operaciones con matrices. Para el primer punto debemos de considerar las matrices A, B, C, D, E y F. Y como primer punto vamos a sumar la matriz A más dos veces la matriz D. Consta entonces de trabajar la matriz A que la tenemos determinada y dos veces la matriz D. Este dos veces la matriz D consiste en multiplicar la matriz D por el escalar 2 y se haría componente a componente, por lo cual tendríamos que 2 por 0 es 0, 2 por menos 3 es menos 6, 2 por menos 2 es menos 4 y 2 por 1 2. Y ahora con mis nuevas matrices de orden 2 por 2 puedo realizar la siguiente suma componente a componente. Tendríamos que 3 más 0 es 3, 0 más menos 6 es menos 6, menos 1 más menos 4 es menos 5 y 5 más 2 es 7. Para el segundo caso debemos hallar una diferencia entre la matriz B con la traspuesta de C. Para este caso, pues primero la matriz B la tenemos determinada y la matriz C consta de intercambiar la primera fila, se nos va a volver la columna. Entonces podemos observarlo acá en este caso. Tenemos que la matriz, la primera fila se nos vuelve nuestra primera columna y nuestra segunda fila se vuelve nuestra segunda columna. Eso es la traspuesta de la matriz. Entonces para este caso ya una vez obteniendo la traspuesta podemos hacer la operación. Como buscamos es una diferencia, por definición sabemos que tanto en sumas como en diferencias solo lo podemos realizar si las matrices son del mismo orden. Es decir, si tengo una matriz 2 por 3 debo operar una resta o una suma con una matriz de 2 por 3, por lo cual pues no puedo realizar como tal este cálculo. Eh, para el siguiente ejercicio tendríamos que vamos a hallar una diferencia entre 2 veces la matriz D menos 5 veces la matriz A. Como ya sabemos, 2 veces la matriz D se calculó en el ejercicio anterior en el A y sería 0 menos 6 menos 4 y 2, como lo tenemos acá. Y ahora hallamos 5 veces la matriz A. Multiplicar 5 veces esta matriz A consiste en componente a componente. 5 por 3 15, 5 por 0 0, 5 por menos 1 menos 5 y 5 por 5 25. Ya obteniendo estas dos matrices, procedo a verificar el orden. Tenemos que la primera matriz es 2 por 2 y la segunda matriz es 2 por 2, por lo cual sí puedo realizar la diferencia. Esta la realizamos componente a componente, es decir, tengo 0 menos 15, tengo menos 15. Si tengo menos 6 menos 0, me queda menos 6. Acá tendría menos 4 menos 5, este 5 se me volvería un más, entonces sería menos 4 más 5, 1. Y finalmente tendría 2 menos 25, nos queda menos 23. Pues de esta manera realmente operaríamos las siguientes matrices como para no prolongarnos en estos cálculos. Por ejemplo, en la tercera sabemos que B menos C, como son de diferente orden, no se puede calcular. Tengo el producto de una matriz. Tengo también el producto de una matriz que es B al cuadrado, que sería B por B. Y por último tendría por acá una diferencia. Si pasamos al siguiente ejercicio, nos pide hallar los determinantes de una matriz 2 por 2. Para este caso tendríamos que el determinante de esta matriz, en un caso 2 por 2, es la diferencia de la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Por lo cual tendríamos que 5 por menos 8 es menos 40 y eso le agregamos el menos, la diferencia y ahora la matriz y la diagonal secundaria. Menos 10 por 4 menos 40. Por ley de signos menos por menos es más y tendríamos que esto sería menos 40 más 40 es 0. En el caso B pues aplicaríamos la misma ley. 4 por 2 8
menos, menos 1 por menos 8 tendríamos 8 positivo, por lo cual vendría siendo entonces 8 menos 8 igual a 0. Y igualmente para el caso C. En el caso de la pregunta número 3 nos piden hallar los determinantes de una matriz ya de 3 por 3. En este caso para la matriz de 3 por 3 empleamos el siguiente método, pues si no estoy mal es el de Gauss-Jordan, y vendría siendo lo siguiente. Para nuestra matriz A de orden 3 por 3 vamos a hallar su determinante. Su determinante consiste en escribir tal cual las tres primeras filas, tal como se ve en este caso, 1 menos 1, 1, 0, 1 menos 1 y 1 menos 2, 3, y anexar las dos primeras. Anexar estas dos primeras o estas dos de acá se reflejan en la parte de abajo, las agregamos. Entonces tendríamos de nuevo 1 menos 1, 1 y 0, 1 menos 3. Entonces el determinante consiste, en el caso anterior vimos una diferencia de diagonales principales menos secundarias y acá sería lo mismo. Solo que acá tendríamos 3 diagonales secundarias, entonces sería la suma de las 3 diagonales principales con la diferencia de la suma de las 3 diagonales secundarias. Para este haríamos el primer caso, entonces por lo cual tenemos que nuestra primer diagonal principal vendría siendo 1 por 1 por 3, tenemos 3. Ahora, ese 3 lo vamos a sumar con la siguiente, 0 por menos 2 por 1, todo número multiplicado por 0 da 0, más 0. Y para el siguiente es 1 por menos 1 por menos 1. Sabemos que ese nos daría más 1. Pues una clave para sacarlo de pronto un poco más rápido y sin generar confusión sería primero sacar el signo y luego el producto. Tenemos que más por menos es menos y menos por menos es más. Ponemos el más y luego la multiplicación. 1 por 1 por 1 sería 1. Con la diferencia o la resta de la diagonal secundaria. Más por más por más, esto sería más 1. Acá está. Sumado con menos 1, menos por menos da más, por más da más. Entonces teníamos más 2. Y finalmente vemos que tenemos un 0, pues de una vez lo podemos aplicar 0. Por lo cual tendríamos que, sería la diferencia de 4 menos 3, por lo cual el determinante de la matriz A vendría siendo 1. Asimismo, pues haríamos los cálculos para las otras, que sería la matriz B y la matriz C. Y pues como último valor acá a explicar, vamos allá a las formas escalonadas de las siguientes matrices. Estos serían fórmulas escalonadas reducidas. Si tengo una matriz A que es de orden 2 por 4, y esto se trata de hacer los valores por debajo de la diagonal, hacer los ceros. Pues en este caso, para yo llevar a su forma más reducida, pues lo primero que voy a hacer es que voy a tomar mi matriz 2, mi fila 2, y la voy a restar con la fila 1. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener un 0 acá. Entonces tenemos que la fila 1 se pasa tal cual como la tenemos. Tenemos 1, 2, 1 y 0. Está tal cual. Y la fila 2 es la que nos va a alterar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos fila 2 menos fila 1. Entonces tenemos 1 menos 1, 0. 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. Y 1 menos 0, 1. Y lo siguiente que haríamos vendría siendo hacer una resta. Entonces ahora a la fila 1, que es la que vamos a modificar, por lo cual la fila 2 la pasamos igual, 0, 1, 1, 1, la pasamos igual. Y en la primera fila haríamos lo siguiente, vamos a tomar la fila 1, ahora nuestra fila 2 la vamos a multiplicar por dos veces la fila 2, y vendría siendo lo siguiente, pues tomaremos la fila 1 y lo podremos hacer acá y calcularlo en este lado. Entonces tendríamos 1 menos 2 veces 0, o sea sería 1 menos 0, nos queda 1. Ahora tendríamos 2 menos 2 por 1 sería 2, entonces 2 menos 2,
0. Para el siguiente caso tendríamos menos 2 por 1, 2. Entonces tenemos 1 menos 2, nos queda menos 1. Y al final tendríamos 0 menos 2, que nos daría menos 2. Y esta sería la forma reducida o escalonada de esta. Pues otro ejemplo de este y de pronto un poco más práctico vendría siendo el ejemplo de la matriz B, que sería una matriz por 3 por 3. Y esta consta, por ejemplo, en la fila 2. Si tenemos esta matriz, lo que yo deseo es volver estos ceros por debajo de su diagonal a hacer ceros. Para yo poder hacer ceros acá, lo que voy a hacer es que voy a coger esta fila 2 y la voy a restar con la fila 1. Entonces tenemos fila 2 menos fila 1, 1 menos 0, 0, 3 menos 2, 1 y 2 menos 1, 1. Nos queda nuestra siguiente matriz. Ahora pasamos, ¿qué deseo hacer? Deseo volver este 1, 0. ¿Cómo lo hago? Pues lo resto con la fila 1. Entonces tendría 1 menos 1, 0. 0 menos 2, menos 2. 0 menos 1, menos 1. Siguiente, ¿qué es lo que yo deseo? Pues este menos 2 deseo volverlo a 2. Entonces para eso multiplico por 2 esta fila y lo sumo con esta. Entonces tendría menos 2 más 2 nos da 0 y menos 1 más 2 nos daría 1. Y ya esta sería la forma escalonada o reducida de nuestra matriz arreglada. Pues yo puedo continuar hasta volver más ceros y solamente dejar su diagonal. Esto con el fin de hacer más práctico los valores. Pero sencillamente aquí puedo hacer de que si yo tengo los valores de x, en rojo, de x, los valores de y y los valores de z. Por lo cual, este es mi z. Entonces yo tengo que z es igual a 1. En el siguiente caso, yo tendría que y. Entonces tendría que y más z es igual a 1. Pero yo sé cuánto vale z. Entonces tendría que y más 1 es igual a 1. Por lo cual, para el caso final, entonces yo tendría que y es igual a este 1 positivo nos pasa restando, 1 menos 1, 0. Y para el último caso haría lo mismo, reemplazando ya los valores de x, y y z. Como tenemos y y z, podemos hallar nuestra variable x. De esta manera pues se halla soluciones a matrices escalonadas mediante fórmulas escalonadas reducidas. Esto es con el fin de solucionar una matriz, un acuerdo de matrices.